Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Homo Deus, breve historia del mañana, de Yuval Noah Harari. Espero que les esté gustando. Estamos leyendo el capítulo número 2 que se llama El Antropoceno y el día de hoy vamos a leer Los organismos son algoritmos. Espero que les guste. ¿Cómo podemos estar seguros de que animales tales como los cerdos tienen realmente un mundo subjetivo de necesidades, sensaciones y emociones? ¿No somos acaso culpables de humanizar a los animales, es decir, de adscribir cualidades humanas a entidades no humanas, como los niños que creen que las muñecas sienten amor y enfado? En realidad, atribuir emociones a los cerdos no los humaniza, los mamiferiza, porque las emociones no son únicamente una cualidad humana, son comunes a todos los mamíferos, así como a todas las aves y probablemente a algunos reptiles e incluso peces. Todos los animales han desarrollado por evolución capacidades y necesidades emocionales, y del hecho de que los cerdos sean mamíferos podemos deducir, sin riesgo a equivocarnos, que tienen emociones. En las últimas décadas, los científicos de la vida han demostrado que las emociones no son un fenómeno espiritual misterioso que solo sirve para escribir poesía y componer sinfonías. En realidad, las emociones son algoritmos bioquímicos vitales para la supervivencia y la reproducción de todos los mamíferos. ¿Qué significa esto? Bueno, empecemos por explicar qué es un algoritmo. Esto es de gran importancia, no únicamente porque este concepto clave reaparecerá en muchos de los capítulos que siguen, sino porque el siglo XXI estará dominado por algoritmos. Puede decirse que algoritmo es el concepto más importante en nuestro mundo. Si queremos comprender nuestra vida y nuestro futuro, debemos hacer todos los esfuerzos posibles por entender qué es un algoritmo y cómo los algoritmos están conectados con las emociones. Un algoritmo es un conjunto metódico de pasos que pueden emplearse para hacer cálculos, resolver problemas y alcanzar decisiones. Un algoritmo no es un cálculo concreto, sino el método que se sigue cuando se hace el cálculo. Por ejemplo, si queremos calcular la media entre dos números, podemos usar un algoritmo sencillo. El algoritmo dice: primer paso, suma los dos números. Segundo paso, divide la suma por 2. Cuando los números son 4 y 8 se obtiene 6. Cuando son 117 y 231 se obtiene 174. Un ejemplo más complejo es una receta de cocina. Un algoritmo para preparar una sopa de verduras podría decirnos: 1. Calienta media taza de aceite en una cazuela. 2. Trocea 4 cebollas. 3. Fríe la cebolla hasta que esté dorada. 4. Corta 3 patatas a dados y añádelos a la cazuela. 5. Corta una col en juliana y añádela a la cazuela. Y así sucesivamente. Podemos seguir el mismo algoritmo decenas de veces, empleando cada vez verduras algo distintas y obteniendo por lo tanto una sopa ligeramente diferente. Pero el algoritmo sigue siendo el mismo. Por sí misma una receta no puede hacer sopa. Se necesita una persona que lea la receta y que siga la serie de pasos que se prescriben. Pero sí es posible fabricar una máquina que incorpore este algoritmo y lo siga de forma automática. Entonces solo se necesita proporcionar agua, electricidad y verduras a la máquina, y esta hará la sopa por su cuenta. No hay por ahí muchas máquinas de hacer sopa, pero probablemente el lector esté familiarizado con máquinas que expenden bebidas. Dichas máquinas suelen tener una ranura para las monedas, una abertura para los vasos e hileras de botones. La primera tiene botones para café, té y cacao. En la segunda aparecen los rótulos: sin azúcar, una cucharadita de azúcar, 2 cucharaditas de azúcar. En la tercera fila los rótulos rezan: leche, leche de soja, sin leche. Un hombre se acerca a la máquina, inserta una moneda en la ranura y presiona los botones que rezan: té, una cucharadita de azúcar y leche. La máquina se pone en marcha y sigue un conjunto de pasos preciso. Hace caer una bolsita de té en un vaso, vierte agua hirviendo, añade una cucharadita de azúcar y leche y ¡voilá! Aparece un bonito vaso de té. Esto es un algoritmo. Durante las últimas décadas, los biólogos han llegado a la firme conclusión de que el hombre que pulsa los botones y bebe el té es también un algoritmo mucho más complejo que la máquina expendedora, sin duda, pero un algoritmo. Los humanos son algoritmos que producen no vasos de té,
sino copias de sí mismos, como una máquina expendedora, que después de pulsar la combinación adecuada de botones, produjera otra máquina expendedora. Los algoritmos que controlan las máquinas expendedoras funcionan mediante engranajes mecánicos y circuitos eléctricos. Los algoritmos que controlan a los humanos operan mediante sensaciones, emociones y pensamientos. Y exactamente el mismo tipo de algoritmos controla a cerdos, babuinos, nutrias y gallinas. Considérese, por ejemplo, el siguiente problema de supervivencia. Un babuino ve unas bananas que cuelgan de un árbol, pero también se da cuenta de que un león acecha en las inmediaciones. ¿Debería el babuino arriesgar su vida por esas bananas? La situación se reduce a un problema matemático de cálculo de probabilidades. La probabilidad de que el babuino muera de hambre si no come las bananas frente a la probabilidad de que el león atrape al babuino. Para resolver este problema, el babuino necesita tener en cuenta muchos datos. ¿Qué distancia me separa de las bananas y del león? ¿A qué velocidad puedo correr? ¿A qué velocidad puede correr el león? ¿El león está despierto o dormido? ¿Tiene aspecto de estar hambriento o saciado? ¿Cuántas bananas hay? ¿Son pequeñas o grandes? ¿Verdes o maduras? Además de estos datos externos, el papión ha de tener en cuenta a sí mismo información sobre las condiciones internas de su cuerpo. Si le acucia el hambre, tendrá sentido arriesgarlo todo por esas bananas, al margen de las probabilidades que tenga. En cambio, si acaba de comer y el ansia por las bananas es mera glotonería, ¿por qué correr ningún riesgo? Para sopesar y aquilatar todas estas variables y probabilidades, el babuino necesita algoritmos mucho más complicados que los que controlan las máquinas expendedoras automáticas. En correspondencia, el premio por hacer los cálculos correctos es mayor. El premio es la supervivencia misma del babuino. Un babuino asustadizo, cuyos algoritmos sobreestimen los peligros, morirá de hambre, y los genes que modelaron estos algoritmos cobardes perecerán con él. Un babuino imprudente, cuyos algoritmos subestimen los peligros, caerá presa de león, y sus genes audaces tampoco conseguirán llegar a la siguiente generación. Dichos algoritmos pasan constantemente controles de calidad por parte de la selección natural. Solo los animales que calculan correctamente las probabilidades dejan descendientes. Pero todo esto es muy abstracto. ¿Cómo calcula exactamente probabilidades un babuino? Desde luego no toma un lápiz que lleva tras la oreja y un bloc de notas que guarda en un bolsillo trasero y empieza a computar velocidades de carrera y niveles de energía con una calculadora. Más bien, todo el cuerpo del babuino es la calculadora. Lo que llamamos sensaciones y emociones son en realidad algoritmos. El babuino siente hambre, siente miedo y tiembla al ver el león, y nota que se le hace la boca agua al ver las bananas. En una fracción de segundo experimenta una tormenta de sensaciones, emociones y deseos, que no es otra cosa que el proceso de cálculo. El resultado aparecerá como una sensación. De repente el babuino sentirá que su espíritu se eleva, que sus pelos se erizan, sus músculos se tensan, su pecho se hincha, inhalará una gran bocanada y adelante puedo hacerlo. A por las bananas, alternativamente, podría estar abrumado por el terror. Sus hombros descenderían, su estómago daría un vuelco, sus patas no lo sostendrán y mamá, un león, socorro. A veces las probabilidades son tan parejas que es difícil decidirse. También esto se manifestará como una sensación. El papión se sentirá confundido e indeciso. Sí, no, maldición, no sé qué hacer. Para transmitir gentes a la siguiente generación, no basta con solucionar problemas de supervivencia. Los animales tienen que resolver asimismo problemas de reproducción, y también en esto todo depende de calcular probabilidades. La selección natural ha hecho evolucionar pasión y repugnancia como algoritmos rápidos para evaluar las probabilidades de reproducción. La belleza significa buenas probabilidades de tener descendientes que medren. Cuando una mujer ve a un hombre y piensa, ¡wow, qué guapo es! Y cuando una pava real ve a un pavo real y piensa, ¡Jesús, qué cola! Están haciendo algo parecido a la máquina expendedora. Cuando la luz reflejada por el cuerpo macho incide en sus retinas, se ponen en marcha algoritmos muy potentes, perfeccionados por millones de años de evolución. En cuestión de pocos milisegundos, los algoritmos convierten señales minúsculas
del aspecto externo del macho en probabilidades de reproducción y llegan a una conclusión. Con toda probabilidad este es un macho muy sano y fértil con genes excelentes. Si me apareo con él, mis hijos tendrán también la probabilidad de gozar de buena salud y de genes excelentes. Obviamente esta conclusión no se manifiesta en palabras o números, sino en la ardiente comezón de la atracción sexual. Las pavas reales y la mayoría de las mujeres no hacen estos cálculos con lápiz y papel, simplemente los sienten. Incluso los economistas que han obtenido el premio Nobel toman solo una ínfima parte de sus decisiones utilizando lápiz, papel y calculadora. El 99% de nuestras decisiones, entre ellas las elecciones más importantes de la vida relacionada con cónyuges, carreras y hábitats, las toman los refinadísimos algoritmos que llamamos sensaciones, emociones y deseos. Debido a que dichos algoritmos controlan la vida de todos los mamíferos y aves y probablemente de algunos reptiles e incluso peces, cuando humanos, babuinos y cerdos sienten miedo, procesos neurológicos similares tienen lugar en áreas cerebrales similares. Por lo tanto, es probable que humanos asustados, babuinos aterrados y cerdos atemorizados tengan experiencias similares. También hay diferencias, por supuesto. Los cerdos no parecen experimentar los extremos de compasión y crueldad que caracterizan a Homo sapiens, ni la sensación de arrobo que embarga a un humano cuando completa la infinitud de un cielo estrellado. Es probable que existan también ejemplos opuestos de sensaciones porcinas con las que los humanos no están familiarizados, pero no puedo citar ninguna por razones obvias. Sin embargo, hay una emoción básica que todos los mamíferos comparten: el vínculo madre-hijo. De hecho, a él deben su nombre los mamíferos. La palabra mamífero procede del latín mama, seno. Las madres mamíferas quieren tanto a sus hijos que les permiten mamar de su cuerpo. Los jóvenes mamíferos, por su parte, sienten un deseo abrumador de vincularse a su madre y permanecer cerca de ella. En la naturaleza, los jabatos, becerros y cachorros que no consiguen establecer ese vínculo con su madre rara vez sobreviven mucho tiempo. Hasta fechas recientes era algo que también ocurría con los niños, y a la inversa. Una cerda, vaca o perra que debido a alguna mutación rara no se ocupe de sus crías, bien podría tener una vida larga y apacible, pero sus genes no pasarán a la siguiente generación. Y otro tanto ocurre con las jirafas, murciélagos, ballenas y puercoespines. Podemos discutir sobre otras emociones, pero dado que las crías de los mamíferos no pueden sobrevivir sin el cuidado de la madre, es evidente que el amor materno y un fuerte vínculo madre-hijo caracterizan a todos los mamíferos. Los científicos tardaron mucho tiempo en reconocer lo anterior. No hace mucho, los psicólogos dudaban de la importancia del vínculo emocional entre progenitores e hijos, incluso entre los humanos, en la primera mitad del siglo XX, y a pesar de la influencia de las teorías freudianas, la escuela conductista dominante aducía que las relaciones entre progenitores e hijos estaban modeladas por retroalimentaciones materiales, que los hijos necesitaban sobre todo comida, refugio y atención médica, y que los vínculos que establecían con sus padres se debían simplemente a que estos satisfacían esas necesidades materiales. De los niños que solicitaban calor, abrazos y besos, se decía que estaban mimados. Los expertos en puericultura advertían que los niños que recibían besos y abrazos de sus padres se convertirían en adultos necesitados, egoístas e inseguros. John Watson, una autoridad reconocida de la puericultura en la década de 1920, advertía severamente a los padres: no abracéis ni beséis nunca a vuestros hijos, no dejéis nunca que se sienten en vuestro regazo. Si tenéis que besarlos, hacedlo una vez en la frente cuando les deseéis buenas noches. Por la mañana estrechadles la mano. La popular revista Infant Care explicaba que el secreto de criar a los hijos es mantener la disciplina y proporcionarles las necesidades materiales según un rígido programa diario. Un artículo de 1929 daba el siguiente consejo a los padres si el niño lloraba pidiendo comida antes de la hora de comer: no lo cojáis ni lo acunéis para que deje de llorar, y no lo alimentéis hasta que llegue la hora exacta de comer. Llorar no hará daño al bebé, ni siquiera al de muy corta edad.
No fue hasta las décadas de 1950 y 1960 cuando, en un creciente consenso, los expertos empezaron a abandonar estas estrictas teorías conductistas y reconocieron la importancia fundamental de las necesidades emocionales. En una serie de experimentos famosos y sorprendentemente crueles, el psicólogo Harry Harlow separó de la madre a monos recién nacidos y los aisló en jaulas pequeñas. Cuando se les daba a escoger entre una madre simulada de acero, dotada de un biberón, y una madre simulada, revestida de una tela suave sin biberón, los monitos se agarraban con todas sus fuerzas a la madre de tela sin comida. Estos monitos sabían algo en lo que John Watson y los expertos de Infant Care no habían advertido. Los mamíferos no pueden vivir solo de comida. También necesitan vínculos emocionales. Millones de años de evolución preprogramaron a los monos con un deseo abrumador de vínculo emocional. La evolución también les impregnó con la suposición de que es más probable formar vínculos emocionales con cosas peludas y blandas que con objetos metálicos duros. Esta es también la razón por la que es mucho más probable que los niños se sientan atraídos por muñecas, mantas y trapos malolientes que por cubiertos, piedras o piezas de construcción de madera. La necesidad de vínculo emocional es tan fuerte que los monitos de Harlow abandonaban a la madre simulada de metal y nutricia y dirigían su atención al único objeto que parecía capaz de dar respuesta a aquella necesidad. Lamentablemente, la madre de tela no respondió nunca a su afecto y, en consecuencia, los monitos padecieron problemas psicológicos y sociales graves y al crecer se convirtieron en adultos neuróticos y asociales. Hoy nos cuesta comprender esta advertencia de los puericultores de principios del siglo XX. ¿Cómo pudieron los expertos no apreciar que los niños tienen necesidades emocionales y que su salud mental y física depende de cubrir estas necesidades, tanto como las de alimento, refugio y medicina? Pero cuando se trata de otros mamíferos seguimos negando lo evidente. Al igual que John Watson y los expertos de Infant Care, los ganaderos a lo largo de la historia se han ocupado de las necesidades materiales de cochinillos, terneros y cabritos, pero han tendido a obviar sus necesidades emocionales. Así, las industrias cárnicas y lácteas se basan en el vínculo emocional más fundamental del reino de los mamíferos. Los granjeros fecundan continuamente a sus cerdas reproductoras y a sus vacas lecheras, pero los cochinillos y los terneros son separados de la madre al poco de nacer y por lo general viven sin siquiera mamar de sus pezones y sin sentir el cálido contacto de su lengua y su cuerpo. Lo que Harry Harlow hizo a unos cuantos centenares de monos, lo hacen las industrias cárnica y láctea todos los años a miles de millones de animales. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Homo Deus, breve historia del mañana. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.